Hola, esta es la lección 2 que trata sobre heterogeneidad. La heterogeneidad es una riqueza y al mismo tiempo un problema con los datos de panel. Vamos a intentar que esa riqueza podamos utilizarla y evitar los problemas al máximo derivados de la heterogeneidad, en particular de la no observable. Mi nombre es Teodosio Pérez Amaral y voy a ser su profesor de datos de panel este curso. Para tratar la heterogeneidad de una forma simple es bueno pensar que hay dos tipos de heterogeneidad. La heterogeneidad observable, que son las características de los determinados individuos, y la heterogeneidad no observable, que son las características de los individuos de los que no tenemos mediciones, no conocemos lo que es, no sabemos si tío es muy listo o muy torpe, no sabemos si pone mucho empeño en su trabajo, no sabemos, o no lo pone. Ese tipo de cosas son no observables. Entonces, los datos de los que vamos a tratar son precisamente las mediciones de la heterogeneidad observable. La heterogeneidad observable la tenemos sintetizada en la Y y en las X, y si se fijan, de lo que tenemos es varios componentes de las X, un vector de K, dimensión K mayúscula, y que nos van a decir cómo varían esas características a lo largo del tiempo y del espacio. Vamos a utilizar en toda esta parte modelos lineales, porque los modelos lineales en los parámetros son fáciles de estimar, de escribir, de interpretar y de analizar, y es por eso por lo que se usan este tipo de modelos. Evidentemente hay otros modelos no lineales que también son muy interesantes, pero los lineales, para empezar, son muy... En este caso nos vamos a centrar en un modelo lineal, que es un modelo lineal usual para medir efectos de factores cualitativos y cuantitativos, que es el y sub it es igual a alfa estrella sub it más beta prima sub it más por x sub it más u sub it. Si ustedes se fijan aquí en este modelo, esto es diferente de lo que vimos en la lección anterior. Aquí tenemos subíndices IT en alfa y beta. Alfa y beta son lo que nos interesa, lo único que nos interesa aquí. Si supiéramos alfa y beta no teníamos nada que hacer más que tomarnos unas cañas luego, porque todo lo demás estaría por demás. Pero no, justo lo que nos interesa es lo que no se ve, y lo que no se ve son las alfas y las betas. De eso no tenemos mediciones, lo tenemos que averiguar, tenemos que estimarlos, ¿no? Aquí vamos a ver, para simplificar, que alfa estrella sub it es un escalar, un número, nada más, un número, que las beta sub it son un vector de constantes que son desconocidas y que nos interesan saber cuánto valen. El truco de este modelo está aquí los americanos dicen dónde está el perro en el modelo, where's the dog in the model. El dog aquí está en las subíndices de alfa y de beta. ¿Por qué? Pues porque son muchos, tenemos muchos índices de alfa y de beta, y eso significa que hay demasiada heterogeneidad. No vamos a ser capaces de tratar tanta heterogeneidad, porque si los individuos realmente son tan diferentes que cada uno hace lo que le da la gana, no podemos aprender sobre su comportamiento, sobre el conjunto, ¿no? Y luego lo que se hace a continuación es utilizar un modelo para cada individuo, y en este modelo para cada individuo aquí hemos restringido el modelo anterior. Ya las cosas no cambian todas a través de t. Alfa sub i es el mismo a lo largo del tiempo, y beta sub i es el mismo a lo largo del tiempo. Aún así, este modelo es muy general, demasiado, porque eso significa que las betas, que son diferentes para cada individuo, pues cambian, y resulta que un individuo se comporta de una forma y otro de otra, dependiendo de quién sea, y no podemos aprender de su comportamiento conjunto, no hay una regularidad en el comportamiento. O sea que ahí tenemos un problema. Lo siguiente que vamos a hacer es ir restringiendo los modelos hasta llegar a modelos que sean prácticos y útiles, ¿no?
Este primer modelo práctico y útil es ese que tienen ahí abajo, el que pone H1 pendientes iguales constantes no. Ese modelo es práctico y útil porque aquí las betas son todas iguales, no tienen ningún subíndice, y las alfas pueden variar entre individuos. Ese es un modelo práctico y útil que se usa muchísimo y en el que estás, digamos, permitiendo heterogeneidad bastante, permitiendo diferentes alfas, pero sigues teniendo suficiente homogeneidad en el modelo porque las betas son iguales entre sí. El modelo 2, que pone ahí H sub 2, es un modelo que dice que son constantes iguales y pendientes no. Si lo piensan bien, eso sería un modelo en el que las constantes son la misma constante para todos los individuos, sin embargo cada pendiente es diferente, o sea, el efecto que tiene la X sobre la Y es diferente para cada individuo. Este modelo puede ocurrir y se usa en algunos casos en otras disciplinas, pero en economía no es útil, o sea que no vamos a considerarlo, simplemente que sepan que es posible y que se trataría igual que los demás, solamente que no es útil. El siguiente modelo que sí consideramos seriamente en algunos casos en economía es el modelo conjunto o modelo pool. El modelo pool lo que nos dice es que las alfas, las constantes, y las betas, las pendientes de todos los individuos son iguales entre sí. O sea que todos los individuos se comportan de la misma manera, reaccionan de la misma manera ante cambios en las variables explicativas. O sea que eso se llama homogeneidad, reaccionan de la misma manera, no necesariamente es que tienen los mismos valores de Y y de X, sino solo reaccionan igual. Como vimos, en general el caso 2 no tiene interés, pero hay tres casos que voy a comentar ahora que sí tienen interés en general. El primero es el modelo que estaba completamente sin restringir, el que le habíamos dicho que su suma residual era S1. La suma residual del modelo S1 va a ser la más pequeña porque tenemos muchas variables y muchos parámetros para poder ajustar el modelo bien, y entonces la suma es la más pequeña, la suma residual es la más pequeña. Luego hay un diferente modelo, que es el modelo corregido por las medias individuales, que lo que hace es tener una suma residual S2 que es intermedia a las anteriores. Esa suma que es intermedia se debe a que tienes más grados de libertad que en el siguiente modelo pool, pero menos que en el anterior. Por eso la suma es intermedia. Y por último el H3, el modelo conjunto pool. Este es el más restringido de todos. Este solo tiene una constante y un vector de pendientes único para todos los individuos. Y entonces su suma residual la llamamos S3. Cuanto más restringido sea el modelo, más grande va a ser la suma residual. Por eso esa desigualdad ahí abajo, S1 menor que S2 menor que S3, tiene sentido intuitivo. O sea que cuanto más, digamos, vas fastidiando al modelo y lo vas haciendo más restringido, entonces la suma residual va siendo más grande. Lo siguiente que había que analizar es cómo decidimos entre distintos modelos. Vamos a decidir entre distintos modelos básicamente usando un contraste F. Y el contraste F, que uno podría usar el genérico que ustedes han visto en los cursos anteriores, es un contraste F grande, un chorizo grande, que bueno, se puede usar y da problemas, pero se puede usar, ¿no? Claro, con un software como el que ustedes tienen, pues se puede usar muy fácilmente. Pero aquí lo vamos a usar en la versión del contraste F de sumas residuales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a comparar solo dos escalares y es más fácil comparar solo dos escalares que dos vectores enormes, ¿no? Entonces,
Aquí vamos a hacer un conjunto de restricciones, y H1, H3 son conjuntos de restricciones en las que, como ven arriba, lo que dice la primera línea de las restricciones es que todas las constantes son distintas entre individuos. Y la siguiente línea dice todas las pendientes son iguales entre individuos. Ese modelo, ese suena ya, ese modelo es importante, es el modelo que vamos a estar usando, es el modelo de constantes diferentes y pendientes iguales, ¿no? Y es un modelo muy importante. Luego aquí abajo tienen pues otras restricciones que dicen que las alfas son todas iguales y las betas son todas iguales. Ya vimos que esas restricciones se llaman las que corresponden al modelo pool. Todo constante, todo igual. Vamos a ver ahora varias contrastes F que corresponden a la comparación entre varios diferentes modelos. No todos son igual de importantes y no todos se usan lo mismo, y es por eso por lo que yo me voy a centrar nada más en los importantes en economía y que además salen en Stata impresos de manera automática. Entonces este modelo de aquí, comparar el modelo pool con el modelo sin restringir, eso es buena idea. Lo que pasa es que el modelo sin restringir suele ser demasiado general, y entonces y el pool suele ser demasiado estricto, con lo cual esa comparación digamos de un extremo a otro se puede hacer, y aquí está hecha, no tiene ninguna pega, pero no es la que voy a comentar aquí. La otra posible comparación es el modelo en el que las pendientes son iguales y las constantes no, el modelo de efectos fijos, contra el modelo sin restringir. El modelo sin restringir, de nuevo, no es muy útil del todo porque es demasiada generalidad, y entonces, aunque es fácil, no se usa mucho, pero bueno, está aquí. Ese es el modelo y el contraste que no les voy a contar tampoco, pero lo que quiero que sepan es que todos los contrastes son iguales y todos se interpretan de forma parecida. El que sí les quiero comentar con detalle es el contraste de H4. Es la misma familia, todo es igual, pero se refiere a dos casos que nos interesan. El modelo de constantes iguales, dado que los pendientes lo son, ese sería el modelo pool. Y luego un modelo menos restringido, un poquito más general, que sería el modelo de efectos fijos. Y entonces estamos midiendo el modelo en el que todo es igual con respecto al modelo en el que se permite que las constantes sean distintas entre sí. Es una comparación relevante, una comparación útil, una comparación que te hace automáticamente Stata, y esta es la que tenemos que intentar entender bien. Yo voy a leer el contraste F, como se leen todos los contrastes F basados en sumas residuales. O sea que lo que ustedes ya han visto de contrastes F de sumas residuales, pues lo aplican aquí tal cual y ya está. Lo que pasa que bueno, esto es un poquito más específico y entonces requiere leerlo un poquito más de cuidado. Pero la idea general es exactamente la misma. Aquí tienen S3 y S2. Esos son dos sumas residuales. Y lo que nos está diciendo es, la S3 necesariamente es de un modelo que es el más restringido, que es el de pool, y S2 es del modelo en el que permitimos diferencias en las constantes, ¿no? Entonces, intuitivamente, si realmente las diferencias en las constantes fuesen pocas o ninguna, la diferencia entre S3 y S2, ¿cuánto sería esa diferencia de sumas residuales? Pues sería pequeña, ¿no? Si los dos modelos son más o menos iguales, la diferencia de eso sería pequeña. Pero lo de pequeño o grande es intuitivo, pero uno no sabe muy bien lo que es pequeño y grande. Y entonces tienes que normalizar. Y para normalizar, lo primero que hay que hacer es hacer una media, dividir entre el número de restricciones. Y es n-1. ¿Por qué es n-1? Porque tú tienes
un total de n alfas distintos para cada uno de los n individuos, n alfas. Cuando tú metes una restricción ahí, entonces eso significaría que dos de los alfas son iguales entre sí. Si tú metes n-1 restricciones, significaría que todas las alfas son iguales entre sí. Y entonces lo que tenemos en el numerador es precisamente una diferencia media de sumas residuales. Eso es lo que tenemos en el numerador. Como nunca o como siempre con respecto a las f, como siempre. La parte de abajo, lo tenemos que comparar, lo que tenemos arriba, esa diferencia media es grande o pequeña, ni idea. Lo tenemos que comparar con algo que nos permita, como si dijéramos, tomarle la medida. Y entonces va a ser la suma residual del modelo sin restringir, dividida de nuevo por el número de grados de libertad de la estimación. Entonces S2 es lo mismo que arriba, S2, la varianza, la suma residual del modelo menos restringido, y ahora debajo nos queda un nt menos 1 menos k. Entonces, ¿qué es lo que significa eso de nt menos 1 menos k? Pues así visto, nada. Pero si uno reagrupa y dice n por t es el tamaño de la muestra, ¿vale? N por t. Y luego aparecería multiplicando al 1 una n, que es el total de alfas que hay, n alfas, y k es el total de betas que hay. O sea que lo que tendríamos sería un modelo en el que estamos utilizando nt observaciones para la estimación, ese es el tamaño de la muestra, y luego un total de n más k parámetros, n más k parámetros. Y eso sería el número de grados de libertad del denominador, que es justamente lo que queremos hacer. O sea, esto es justo lo que queremos hacer, y esto sería la forma en que se lee cualquier f que ustedes estén considerando. ¿Cómo hacemos la interpretación de esta f? Pues la idea es la siguiente: si S3 menos S2 es grande, entonces la f va a ser grande y vamos a rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula aquí es que todos los alfas son iguales entre sí. Y luego, por otro lado, tenemos que en el caso de que S3 y S2 estén próximos entre sí, entonces no habría problema para estimar el modelo y conseguir hacer el pool, utilizar el pool, y estaríamos en ese caso en la hipótesis nula. La hipótesis nula sería que son más o menos iguales entre sí. En la alternativa, lo que tendríamos es que S3 y S2 son distintos, hay una diferencia grande, y entonces en la alternativa lo que tendríamos que hacer es considerar el modelo en el que las alfas son diferentes entre sí. Esa sería la interpretación de esta f. Para asegurarnos de que es una f, claro, bajo la hipótesis nula, para asegurarnos de que es una f necesitamos conocer la distribución de este estadístico, y el por qué usamos este estadístico y no uno en el que haya todo multiplicado por k, es porque la distribución bajo la nula de este estadístico en especial es conocida. Y entonces, para saber lo que es grande y lo que es pequeño, pues nos basta con mirar las tablas de la f. Las tablas de la f, si ustedes las miran, pues varían un montón los valores críticos, varían entre 300 y 1 por ahí, ¿no? Un montón varían. Pero si uno se fija precisamente en los valores relevantes para 3, 4, 5 grados de libertad del numerador y unos pocos del denominador, y entonces muchos del denominador, entonces se darían cuenta de que realmente los valores críticos están siempre en torno a 2 o así. En muchos casos. En otros casos, pues no son, depende de los grados de libertad del numerador y del denominador. Pero lo que es importante no es eso, lo que es importante es que a ustedes les sale en Stata
exactamente lo que el p-valor, y entonces un p-valor grande tendería a no rechazar la hipótesis nula y un p-valor pequeño tendería a rechazarla, ¿no? Cuando digo pequeño, normalmente ya es pues más pequeño que el 0.01, y ese sería el caso de no rechazar, de rechazar la hipótesis nula, y por tanto nos estaría sugiriendo que tenemos que utilizar el modelo en el que las constantes son diferentes. Y eso sería lo que dice esta F, que es muy interesante, que siempre sale, que siempre hay que mirar, porque nos da una información muy relevante. Digamos, si no se rechaza la hipótesis nula, pues haríamos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios sin preocuparnos del panel y ya está. Y sin embargo, si nos dice que hay efectos diferentes, pues ya habría que hacer un análisis mayor de qué es lo que está pasando, qué tipo de diferentes parámetros queremos, una serie de cosas que ya son más complejas, ¿no? Pero en principio sería como la puerta primera del análisis. El análisis que les he contado de las F es bastante simple, no hay nada nuevo. Hay otras formas de hacerlo, pero no hace falta que ustedes la sepan, porque con la F es suficiente. Y lo que le voy a hacer ahora nada más es comentarles algunas sugerencias con respecto a los contrastes F. Los contrastes F en general son secuenciales, o sea que hay que hacer uno detrás de otro, ¿no? Las hipótesis que te permiten utilizarse los contrastes F son hipótesis anidadas, o sea que estamos hablando de dos modelos, uno caso particular de otro y una sola técnica de estimación. Son las hipótesis normales que ustedes han visto. Hay que hacerlo en general por orden, del más restringido al más general, para que tengamos unos contrastes que son secuenciales, que no son independientes, y que, bueno, a veces hay alguna contradicción en los contrastes, pero no significa que el contraste te diga una cosa y la contraria, sino simplemente que hay algo que te está diciendo que te lo tienes que pensar mejor, ¿no? O sea que simplemente la interpretación es un poquito más difícil, pero es importante que sepan que muchos vienen en las salidas de ordenador, otros hay que pedírselos a base de calcular las sumas residuales y pedírselos separadamente. Y es importante que ustedes sepan que este tipo de contrastes dan mucho juego para hacer contrastes de cambio estructural, contrastes en el tiempo o en el espacio. Yo siempre lo recomiendo a todos los alumnos que pasan por este curso de que hagan contrastes de cambio estructural tanto en el espacio como en el tiempo. Y a lo largo de los años he insistido mucho en este tipo de contrastes. Todavía no he visto ni uno solo hecho por los alumnos, supongo, no sé por qué, si será que se les hace tan difícil o qué, pero que realmente son muy prácticos y muy flexibles.